bienvenidos a esta transmisión de este programa que no solamente tiene el enfoque de tu salud emocional, mental, energética, espiritual, sino también de tu salud física, es decir, que conozcas qué situaciones puedes mejorar en tu vida, qué situaciones te ponen en riesgo, que puedes mejorar, que puedes prevenir enfermedades, y así es el objetivo de hoy. Tenemos a una gran invitada. Estoy honrada de que esté aquí y me siento muy feliz porque hoy venimos a ver el panorama de México, de cómo está con el COVID. Si bien muchas veces les he dicho, no nos enfoquemos en enfermedades, no nos enfoquemos en lo negativo, pero eso no significa que no veamos los hechos para tomar medidas preventivas, ¿sí? Entonces, les agradezco que estén aquí, le agradezco a la invitada. Ahorita la presentaré. No sin antes primero comentar cómo está el panorama a nivel mundial y de México respecto a este virus, ya que soy una profesionista de la salud y me interesa este tema porque me encanta la medicina preventiva, es decir, que tengamos las herramientas para realmente tener una salud íntegra de todos los aspectos, y por eso es el tema de hoy. Bueno, ¿y cómo está la situación mundial respecto al virus? Se dice que de 7.700 millones de habitantes en el mundo, 30 millones han tenido este virus, ¿sí? Han sido diagnosticados, de los cuales 954.000 han muerto en el mundo por este virus, es decir, bastantes casos en todo el mundo. ¿Qué lugar somos a nivel mundial? México, ahorita lo vamos a revelar. Como número 1 está Estados Unidos con 198.000 muertes. Segundo lugar está Brasil con 135.000 muertes. En tercer lugar la India con 85.000 muertes. Y México, acabo de investigar, que es el cuarto lugar con 60.000 muertes. Es decir, estamos en el ranking de los casos más altos del mundo. ¿Qué quiere decir? Que hay que actuar ya, que hay que evitar que esto pase a mayores. Y por ejemplo, en la Ciudad de México, bueno, está en disyuntiva el gobierno. Si has escuchado comentarios de que tratan de impulsar la economía, pero a la vez tratan de frenar con medidas más estrictas de no salgas de casa. Entonces es un mensaje que te pone a pensar a ti como vendedor, como empresario, qué hacer realmente. Entonces este tema nos ayuda a tener un panorama de qué hacer, qué se está haciendo. Hoy vamos a ver qué realmente es el COVID, qué se está investigando, investigadores como esta profesional que ahorita voy a presentar, si hay reinfección, si se dice que hay reinfección o hay inmunidad, qué es verdad, qué es cierto, si se está haciendo suficiente con las medidas que se están teniendo actualmente en México, en el mundo, qué se tendría que hacer realmente para frenar, no para disminuir, sino para frenar, como ha habido casos, ¿no? En China, y ahorita lo vamos a platicar. ¿Y qué se dice de la vacuna? ¿Como para cuándo, no? Entonces, vamos a presentar con todos honores a la doctora Fabiola Hernández Rosas, licenciada química farmacéutica bióloga y doctora en ciencias biomédicas por la Universidad Veracruzana, profesor adscrito a la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de la Anáhuac, Campus Querétaro, actualmente docente tiempo completo en licenciatura, experto técnico en el Padrón Nacional de Evaluadores de la Entidad Mexicana de Acreditados EMA, investigador asociado del Laboratorio Central ADN SADCB, cuyos proyectos de investigación actuales es generación de herramientas genómicas para la investigación y determinación de factores de riesgo genético propensos a la obesidad de la población mexicana. Otro estudio es la heterogeneidad de los genotipos de BPH de alto y bajo riesgo. Y como tercer estudio es la búsqueda de variantes alelíticas en genes relacionados con la fisiopatología del COVID y sus aplicaciones para el desarrollo de paneles genéticos con valor pronóstico de enfermedades. Es decir, tiene 4 artículos publicados en la revista
indexadas, 2 artículos de divulgación de la Gaceta Médica y actualmente hace dirección de una tesis de licenciatura. Es decir, realmente está haciendo mucho trabajo de investigación. No solamente es una gran profesionista, muy capacitada, sino es un gran ser humano y un ser humano con mucho valor. Y me siento muy orgullosa de presentarles a Fabiola Hernández Rosas, doctora Fabiola Hernández Rosas. ¿Cómo estás? Gracias Hola, por estar aquí. muchas gracias Marisol, gracias por la presentación. Como comentabas, ahorita yo estoy trabajando en la Facultad de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Trabajo como profesor tiempo completo, pero tengo actividades derivadas de investigación. Y una de las actividades que estamos haciendo ahorita en el tema de investigación, pues tiene que ver precisamente con COVID-19. Lo que hace el laboratorio en el que yo trabajo, o con el cual ahorita estoy colaborando, pues es diseñar paneles genéticos que nos ayuden a predecir la mortalidad por COVID-19 y que nos ayuden a entender qué es lo que está pasando a nivel genético cuando nosotros adquirimos una infección por COVID-19. Porque, como sabrás, existe mucha heterogeneidad en cuanto al comportamiento del virus. Cada persona presenta diferente sintomatología, cada persona presenta diferentes consecuencias. Puede que sean sintomáticos, pueden que sean asintomáticos. Algunos tienen fiebre, algunos tienen tos, algunos no tienen ni un solo síntoma. Y lamentablemente existen aquellas personas a las cuales se les complica el tema de COVID y para las cuales estamos desarrollando precisamente este método de diagnóstico que nos pueda servir para entender qué es lo que está pasando con estos pacientes que hacen que la mortalidad sea más, que sean más susceptibles a una mortalidad por COVID-19. Básicamente eso es lo que estamos trabajando ahorita. ¿Podrías comentarnos qué es realmente el COVID? Tratar de traducirlo para todos, para poder entender qué es esto, si es un mito, como muchas personas no quieren entender, no quieren seguir las medidas preventivas. ¿Existe realmente? ¿Qué es el COVID? Bueno, les voy a pasar una presentación muy general acerca de COVID-19 y eso es para que entendamos pues qué es el COVID y cómo es que llega a nuestro cuerpo y qué consecuencias puede tener a nuestra salud. A Gracias, ver, sí. gracias. Bueno, como comentaba Marisol, pues hay que ver primero si el COVID existe. Y bueno, les tengo una muy mala noticia. La verdad es que este virus sí existe y no solamente existe, sino que puede generar manifestaciones clínicas que nos pueden llevar incluso hasta la muerte. Sin embargo, la tasa de mortalidad por COVID-19 no es tan alta como lo es para otros virus. Nosotros llegamos a tener otro tipo de pandemias a lo largo de la historia que han tenido una tasa de mortalidad más elevada a lo que tendría COVID-19. Sin embargo, como saben, ahorita la infección es masiva. Tenemos muchísimas personas enfermas por COVID-19. Lamentablemente, como comentó Marisol, pues México ahorita ocupa el 4º lugar a nivel mundial en cuanto a casos con COVID-19, por lo cual pues tenemos que tratar de entender de qué manera podemos evitar contagiarnos, de qué manera nosotros podemos prevenir que nosotros mismos o nuestros familiares pues se encuentren en una situación de riesgo que pueda tener complicaciones para su salud. Bueno, para empezar vamos a hablar acerca de qué es el virus, qué es el SARS-CoV-2. Y bueno, ustedes ya saben que este caso es un caso que proviene del extranjero. Inicialmente, los primeros casos de COVID-19 se reportaron en Wuhan, en China, en diciembre del 2019, donde los investigadores se dieron cuenta que existía una neumonía para la cual no tenían un método diagnóstico para ese virus. Más adelante, pues a partir de estos casos de neumonía de origen desconocido, se empezó a estudiar el genoma y se vio que existía una nueva variante genética de un virus conocido como SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad COVID-19. Para esto, al día 11 de marzo del presente año, la OMS declaró que COVID-19 ya era una pandemia mundial. ¿Por qué? Porque
al inicio, Wuhan no estableció un cerco sanitario adecuado, se retrasó mucho la investigación acerca de este virus y entonces lamentablemente se empezó a propagar y varios países que tenían visitantes que iban a China, pues empezaron a propagar el virus a todos los demás países y pues la situación se empezó a descontrolar, empezamos a observar que había un crecimiento en la infección y bueno, como saben, se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de este periodo tan corto de tiempo en realidad para poder investigar si un paciente tiene la enfermedad. Ya existen pruebas de ADN que se utilizan ahorita para el diagnóstico y ya se puede saber si nosotros podemos presentar el COVID-19, podemos presentar esta enfermedad. Ahora, el COVID-19 es un virus que proviene de la familia Coronaviridae. Su nombre científico para este virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad que ocasiona el SARS-CoV-2 es la enfermedad COVID-19. Ahora, ya todos conocemos cuáles son los principales mecanismos de transmisión. Hasta el momento, gracias a los boletines epidemiológicos que se han realizado en México, pues más o menos ya sabemos acerca de las medidas preventivas para este tipo de enfermedades. La verdad cabe destacar que, a diferencia de otros países, en México el abordaje inicial que tuvieron para el manejo del COVID fue muy bueno. En ningún otro país van a encontrar que un científico del nivel de Gatell les haga un reporte epidemiológico diario. Eso es un gran esfuerzo por parte de los científicos para poder tener toda la información a punto cada día y llevar a cabo el seguimiento. Pero bueno, más adelante vamos a ver qué es lo que pasó, porque a pesar de que al inicio parecía que todas las medidas preventivas eran suficientes, con el paso del tiempo, pues ya empezamos a ver que estas medidas de prevención pues ya no fueron tan adecuadas y ahorita tenemos unos brotes masivos de COVID-19. Bueno, los mecanismos de transmisión para el SARS-CoV-2, para adquirir COVID-19, es a través de las gotitas respiratorias que nosotros podemos propagar cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estornudamos y cuando nosotros estamos cerca de una persona contagiada, puede estar hasta 2 metros separado de nosotros, pero si no traemos un cubrebocas o un mecanismo de barrera para evitar que el SARS-CoV-2 se propague, pues es probable que infectemos a los individuos que se encuentren cercanos. Entonces, el toser, el estornudar, el hablar con una persona infectada son mecanismos de transmisión del SARS-CoV-2. Otro mecanismo de transmisión es a través de las manos. Nosotros podemos agarrar con nuestras manos alimentos contaminados, empaques contaminados, superficies contaminadas, con esta saliva que queda de las personas infectadas. Y esos fomites, se le llaman, contaminados, pues nos pueden hacer que nosotros tengamos en nuestras manos partículas virales y que las podamos propagar y que las podamos introducir a nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque nosotros agarramos un fomite contaminado, una superficie contaminada y no nos lavamos las manos correctamente, agarramos algún alimento, nos tocamos la cara, nos sonamos la nariz, lo que sea, y eso es suficiente para que nosotros introduzcamos el virus a nuestro sistema. Por eso es que se hace tanto hincapié a la medida de lavarse las manos como primer sistema de prevención y al usar siempre el cubrebocas, porque cuando tú cubres la nariz y la boca, estás evitando que las partículas virales, si tú estás contagiado, estás evitando que las partículas virales que expones al hablar y al respirar, pues infecten a otras personas. Así entonces, es. ¿Sí, Marisa? Te iba a decir, ¿qué tan bueno es utilizar la careta en conjunto con el cubreboca? ¿Es verdad que se reduce un 80% de transmisión o de infectarte? Sí, es verdad. De por sí existen calidades en cuanto al tema de cubrebocas. Ustedes ya han visto que se pueden utilizar cubrebocas de tela, hay unos de nitrilo, están los famosos N95, están los cubrebocas quirúrgicos
Y bueno, la verdad es que el virus SARS-CoV-2 es un virus muy pequeñito, entra en escala de micras y existen materiales que no son una buena barrera para este tipo de virus. Por ejemplo, los cubrebocas de tela tienen un tamaño de poro muy grande a través del cual pasa las partículas virales del SARS-CoV-2 y entonces pues no es un buen sistema de contención. ¿Cuál Pero, nos recomiendas? bueno, actualmente los mejores pues son los N95, de ahí existen otro tipo de mascarillas, pero que son recomendables para personal médico. ¿Cómo son? Eh, ¿Solo tienen bueno, una valvulita? las de válvula son eficaces, pero bueno, siempre hay que tomar en cuenta que nosotros nos vamos a vestir acorde a dónde vamos a ir. Por ejemplo, si yo voy a ir a un lugar abierto, digamos a un campo donde hay muy pocas personas y las personas se encuentran separadas inclusive a metros, pues no es necesario que me ponga que la careta, que los lentes, el cubrebocas, porque en realidad, pues si no voy a estar tan cercana a una persona, el riesgo de contagio es menor. Puedo usar un cubrebocas, un cubrebocas ligero y estar moviéndome tranquilamente en esa área abierta y el riesgo de contagio pues va a ser mínimo. En cambio, si voy al súper, se me ocurre ir a Walmart, por ejemplo, a Sam's, a lugares que tienen muchísima afluencia de personas y que aparte de tener muchísima afluencia de personas, es un área cerrada. Al ser un área cerrada, las partículas virales pueden estar en el ambiente. No es necesario que las personas estén cercanas. Yo había Entonces, escuchado que este virus es pesado y es mentira que ande volando por ahí. ¿Es verdad eso? es que no nos podemos imaginar al virus volando por ahí. Sí, tiene razón, o sea, las partículas virales se van a depositar en el piso. Van a estar un tiempecito corto en el aire cuando tú estornudas y se depositan en el piso. El problema es que los sistemas de ventilación en algunos lugares cerrados pueden hacer que esas partículas que se encuentran en el piso estén moviéndose por el mismo flujo de aire. Y Sí, entonces sí, eso sí podría ser un problema de contaminación. sí. Entonces siempre hay que ver a dónde vamos. De por sí, lo primero hay que tener en cuenta es si vamos a lugares concurridos donde hay muchas personas, entonces hay que tratar de portar una vestimenta adecuada. ¿A qué me refiero con vestimenta adecuada? Pues un cubrebocas que no sea de preferencia, que no sea de tela, que sea un cubrebocas nivel hospitalario, quirúrgico o una N95 o de estas mascarillas que existen con filtros. También es necesario protegerse los ojos porque muchas personas descuidan los ojos y en Ujú. realidad los ojos también son una vía de entrada porque nosotros tenemos mucosas en nuestros ojos a las cuales se adhieren las partículas virales y entran a nuestro organismo a través de los ojos. Entonces, si vamos a un lugar muy concurrido, ahorita que ya abrieron los cines, que a mí me parece increíble que hayan abierto cines, o lugares como para ir a comprar y que haya mucha gente, hay que tratar de ir correctamente vestidos. Y así vamos a reducir muchísimo la tasa de contagio. Pero bueno, Incluso, ¿Mm? perdón, el hospital es algo que no se recomienda para nada que vaya, ¿no? Es un foco de infección grandísimo. Sí, Si bien se ha disminuido, eh, no sé, el consumo de las personas en respecto al trabajo, es decir, ya no te están consumiendo muchos artículos tú como vendedor y eso muchas veces te estresa, te preocupa, te produce enfermedades porque a ello va. Tratar de evitar los hospitales porque te diré que México ocupa el primer lugar a nivel mundial de muertes del personal de salud. Es decir, le gana a Estados Unidos, a Brasil, al Reino Unido. Somos el primer lugar, con la- 1,320 muertes. Es bastante del sector de salud. Tratemos de no ir al hospital. Para ello requiere cambios de conducta y cambios de alimentación, cambios de manera de ser. Hay muchas cosas que se pueden hacer. ¿Y qué estás haciendo entonces respecto a la investigación en relevancia con el COVID, Fabi? Cuéntanos, por favor. bueno, yo estoy estudiando la genética del SARS-CoV-2 y estamos haciendo paneles
que nos van a servir para predecir si una persona es susceptible de mortalidad por COVID y que nos van a ayudar a entender cómo es que el virus entra dentro de las células hospederas e infecta a las células. Y por otro lado, también podemos entender qué es lo que pasa con los mexicanos, por qué los mexicanos tienen una tasa de mortalidad tan alta en comparación con otros países. Por si no lo sabían, pues los mexicanos tienen un comportamiento diferente a COVID-19 a como lo tienen en otros países. Y eso tiene que ver con nuestro genoma, con nuestro ADN. Nosotros somos una población heterogénea. Acuérdense que somos una población que ha estado mezclada con diferentes razas, europeos, asiáticos y diferentes poblaciones que han generado que el genotipo del mexicano sea diferente, que tenga diferentes componentes de diferentes razas que se encuentran a nivel mundial. Y por lo tanto, pues las consecuencias que va a tener para la salud el virus en los mexicanos, pues a lo mejor puede tener comportamientos un poquito distintos a lo que ocurre en otros países. Para empezar, la tasa de mortalidad es más alta. Entonces, a pesar de que la mortalidad por COVID-19 en términos generales es muy bajita, en México... Nos agarra en México. Sí, ajá. En México tenemos un problema muy grande y es el problema de las comorbilidades. Como saben, México tiene de los primeros lugares en obesidad infantil, en obesidad en población adulta, tiene los primeros lugares también de diabetes, hipertensión y todas estas enfermedades crónico-degenerativas son un factor de riesgo para el desarrollo de la forma grave de la enfermedad. Así como me comentabas el otro día, el consumo de antihipertensivos, ¿verdad? Ser diabético, todo eso es un factor predominante. Pero qué bueno que estén haciendo ahorita este estudio para ver qué tanta predisposición tienes si te enfermas, pues a morir, ¿no? Básicamente. Así es. Básicamente eso es muy importante. eso. Y pues les comento cómo está formado el virus. El virus es un virus de RNA, tiene ácidos nucleicos de tipo ARN, y lo que nosotros estamos estudiando pues son genes que están asociados con la entrada del virus a las células. Por ejemplo, aquí tenemos un receptor que nosotros producimos, que es el receptor AC2. Esto que se encuentra aquí de forma gris sería una célula que está siendo infectada por el virus SARS-CoV-2. Y esto que vemos aquí representado como una corona de picos es el famoso virus SARS-CoV-2, el responsable de la enfermedad COVID-19. Este virus tiene proteínas en su superficie y cuando estas proteínas que se encuentran en la superficie, permítanme tantito, cuando estas proteínas que se encuentran en la superficie del SARS-CoV-2 interactúan con nuestras células, lo hacen a través de proteínas que nosotros tenemos en nuestras células. Una de esas proteínas son la proteína AC2. AC2 es un receptor que se encuentra en algunos tejidos en particular, en algunas células particulares, y ayuda, por decirlo así, a que el virus entre dentro de la célula. Se une a una proteína que se llama spike o espícula, se asocia a esta proteína y ayuda a que el virus penetre dentro de las células. Y así se lleva a cabo la infección del SARS-CoV-2. Entonces, en el laboratorio, pues nosotros diseñamos un panel genético en el cual estudiamos varias vías de entrada del virus SARS-CoV-2. Estudiamos genes que están relacionados con las proteínas involucradas en la fisiopatología del SARS-CoV-2. Entonces, las personas que tienen niveles elevados de este receptor AC2 van a ser personas que van a tener una mayor susceptibilidad a tener la enfermedad, y no solo a tener la enfermedad, sino a tener la enfermedad grave de COVID-19. ¿A qué me refiero grave? Pues a aquella enfermedad que se va a complicar a una neumonía, que se puede complicar a un fallo sistémico multiorgánico, es decir, que todos los órganos empiecen a fallar con el paso del tiempo y que se asocia a la mortalidad. Algo que me platicabas el otro día, perdón, era que no nada más está atacando este virus a personas de tercera edad, sino que has visto casos en personas jóvenes. Cuéntanos un poquito por qué, por favor. Bueno, como saben, pues el virus es muy reciente y su comportamiento es un poco extraño a nivel científico. Hemos visto que no solamente las personas adultas mayores pueden tener una mortalidad por COVID,
Y eso es algo raro para una enfermedad respiratoria. Normalmente en invierno siempre existen enfermedades virales que son estacionales, como lo es la influenza y algunos tipos de gripe. Pero esas enfermedades pues se han asociado con el sector más vulnerable, como son adultos mayores. Y lo mismo se pensaba para el SARS-CoV-2. Se pensaba que el virus únicamente iba a afectar a los adultos mayores, así como lo hace el virus de gripe, y que las personas mayores eran las que de verdad estaban comprometidas con la enfermedad, que de verdad tenían un riesgo importante para morir por COVID-19. Pero con los datos recientes, pues se ha visto que no en todos los casos ocurre esto, que estamos teniendo personas jóvenes de veintitantos años, de treinta y tantos años, adolescentes que han tenido fallecimiento por COVID-19. Entonces, eso es lo que ha generado que diversos grupos de investigación a nivel internacional pues busquen a nivel genético, a nivel molecular, qué es lo que está pasando con este virus y por qué incluso personas jóvenes pueden llegar a morir por el virus. Claro que la tasa de mortalidad en una persona joven es muchísimo más baja, muchísimo más baja a una persona que es adulto mayor, que tiene más de 60 años. Y si a esta persona de más de 60 años le sumamos las enfermedades asociadas, como son diabetes, hipertensión, obesidad y otras, entonces su riesgo es todavía más elevado. La otra vez platicábamos respecto a personal médico, ¿te acuerdas? En México, la situación cómo está. Y este dato que acabo de dar, de que México es el primer lugar de muertes a nivel mundial del sector salud, platicábamos respecto a que tiene mucho que ver la reinfección con esas muertes de personas jóvenes, ¿no? Cuéntanos un Así. poco qué has visto. Lo que pasa es que, como dices, mucha gente está llegando a los hospitales que está contagiada y que a lo mejor estas personas están pasando por una etapa leve de la enfermedad, que no requieren una hospitalización médica. Sin embargo, al llegar al hospital, pues están afectando a primer contacto. ¿A quién me refiero con primer contacto? A las enfermeras, a los médicos que se encuentran en los filtros sanitarios, en la recepción de pacientes de COVID. Y también el personal médico, pues ahorita con tantos casos, se ha encontrado saturado de pacientes con COVID-19. Entonces, además de, a pesar de que estas personas son jóvenes, la mayoría de los médicos que están ahorita trabajando con COVID son médicos residentes, son médicos relativamente jóvenes. La exposición tan elevada al virus, a partículas virales y la constante reinfección porque no tienen a veces la infraestructura adecuada para la vestimenta, porque a veces de tan cansados que están, pues el cubrebocas se les mueve un poco, les dan cubrebocas que son de mala calidad. Bueno, pueden existir muchísimas causas que hagan que el personal médico se contagie. Y al estarse contagiando y recontagiando, pues el cuerpo con el tiempo se va a deteriorar, o sea, las funciones orgánicas con el tiempo se va a deteriorar. Y ahorita les voy a explicar por qué. Pero la reinfección en una persona joven puede ser una causa de una complicación de COVID-19. Y pues es mito que piensen que en una persona no se puede reinfectar. En realidad, pues todas las personas nos podemos reinfectar de COVID-19 y la enfermedad puede que sea más leve o puede que sea más grave. Entonces, el comportamiento es variable. ¿Ok? Gracias. Bueno, gracias, Mari. Les voy a explicar un poquito acerca de qué es lo que pasa en el cuerpo. Como les dije, nosotros necesitamos proteínas de las células que nosotros mismos producimos para poder captar el virus y meterlo dentro de la célula y para que este virus genere una infección. Normalmente nuestra vía de entrada para el virus SARS-CoV-2 pues son las vías respiratorias. Sobre todo en esa gente que no previene, que no usa cubrebocas y está en contacto cercano con mucha gente, pues puede ocurrir que se contagien a través de la vía aérea. ¿Qué quiere decir? Entra por la nariz, entra por la boca, puede entrar por los ojos y entra a nuestro cuerpo. Al entrar a nuestro cuerpo se va a dirigir por la tráquea hacia los pulmones y su primer lugar de instalación, donde va a llegar primero el virus a habitar, van a ser los alvéolos que se encuentran en los pulmones. Aquí en estas zonas tenemos unas células, unas estructuras celulares que se conocen como alvéolos pulmonares, que son el sitio predilecto para vivir del virus SARS-CoV-2. Entonces, pues estas células van a ser infectadas por las partículas virales
y entonces el virus se va a internalizar dentro de las células que forman parte de los alvéolos y con el tiempo pueden generar necrosis, pueden ocasionar que las células que forman parte de los alvéolos se destruyan, por decirlo así, se colapsen, mueran, y eso nos va a generar a largo plazo, bueno, no a tan largo plazo, más bien sería a corto plazo, una neumonía. Pero este proceso de alteración de los alvéolos y de generación de neumonía solamente ocurre en una pequeña parte de la población. No todos van a presentar neumonía por COVID. Lo más común es que la mayoría de las personas pues sean asintomáticas o lleguen a presentar dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular o manifestaciones clínicas leves o relativamente leves y no lleguen hasta una neumonía. Pérdida de audición también, ¿no? Perdón, pérdida de olfato. De gusto y de olfato. De hecho, esa es una manifestación clínica que lo diferencia de otras enfermedades respiratorias. Cuando ustedes empiecen a sentir que ya no sienten sabor, que ya no sienten el olor, puede ser un indicador clínico de que ustedes pueden estar infectados con SARS-CoV-2. Sin embargo, como les comentaba, no todos los pacientes tienen que ir al hospital. El tratamiento y monitoreo del virus tiene que ser muy específico. Las personas tienen que estar muy pendientes de sus síntomas y si ven que sus síntomas pues no son tan complicados, no es necesario acudir al hospital. Sin embargo, si empezamos a tener síntomas de alarma como son la dificultad respiratoria, la falta de aire, entonces, aunado a fiebre o algunos otros síntomas leves de la enfermedad, entonces sí tenemos que acudir a que nos hagan una valoración médica. Pero les comento que la mayoría de la gente que está infectada pues no presenta una complicación grave. Eso no significa que no haya que cuidarnos, en realidad hay que cuidarnos porque aunque nosotros no presentemos una forma grave de la enfermedad, tenemos familiares que a lo mejor y sí pudieran presentar una forma grave, o podemos infectar a otras personas, adultos mayores, por ejemplo, que sí puedan llegar a complicarse por esta enfermedad. Entonces, ¿Sí? Dime. ¿Al cuánto tiempo tú puedes adquirir ese virus que te expusiste a ello y ahora lo adquiriste? ¿Y al cuánto tiempo te da síntomas? Tú te puedes exponer al virus un día, digamos que estás en contacto con una persona infectada y más o menos entre una semana, entre 7 a 10 días, empezamos a encontrar los síntomas. Los principales síntomas o los síntomas mayores para COVID-19 son fiebre, dolor muscular, podemos tener flujo nasal o podemos tener gripe, estornudos frecuentes, dolor articular, cansancio general, que es alguno de los síntomas, pero en una baja proporción de pacientes podemos tener un cuadro infeccioso gastrointestinal, o más bien algo parecido a una infección gastrointestinal. Tienen vómito, tienen diarrea, y eso podría ser también una manifestación de COVID-19. Y otros pacientes pues llegan a tener la pérdida de olfato y la pérdida de gusto como sintomatología de COVID. Pero existen personas que únicamente pueden tener fiebre, o van a haber otras personas que no van a tener fiebre, pero sí van a tener secreción nasal, van a tener gripe, malestar general, y va a haber otras personas que pueden tener nada más pérdida de olfato y gusto, pero no manifestaron fiebre. Entonces, las manifestaciones clínicas pues son muy heterogéneas. Sin embargo, pues hay que estar muy al pendiente de estos síntomas para detectar si es necesario que vayamos al hospital o si es necesario que hagamos un aislamiento en casa para no seguir propagando la enfermedad. Si fuéramos en un caso. Sería ideal ahí hacerse la prueba de detección oportuna. Sí, claro que sí. Cuando el nosotros primer síntoma, el otro síntoma, para no ir a un hospital. No, el COVID-19 se puede confundir con muchas enfermedades. Tú puedes tener fiebre por otro tipo de enfermedades, tú puedes tener diarrea por otro tipo de enfermedades. Entonces, el tema de COVID, pues para nosotros manejarlo necesitamos estar muy pendientes de nuestra sintomatología y checar si estuvimos en una situación de riesgo días anteriores. Si más o menos ya pasó una semana, 10 días de que fuimos al súper y por algo nos quitamos el cubrebocas
y estamos preocupados porque a lo mejor ya adquirimos la enfermedad, pues hay que estar pendientes de qué síntomas manifestamos. Si vemos que a la semana, a los 10 días, empezamos a tener fiebre, nos empieza a dar dolor muscular, a lo mejor empezamos a Dificultad sentir respiratoria. o dificultad respiratoria, que ese sí es un síntoma de alarma. Cuando un paciente presenta dificultad respiratoria, entonces sí tiene que ir al hospital, porque se tiene que hacer la prueba forzosamente, porque la dificultad respiratoria ya es un síntoma grave de la enfermedad COVID-19. Y a lo mejor esos pacientes ya requieran que sean hospitalizados o que sean manejados con diferentes esquemas terapéuticos. Yo Entonces, pues sí, recuerdo cuando en 2009 me parece que salió la influenza, ¿cuál fue? Muy, muy famosa, ¿no? Que prohibieron la visita de influenza. los cines y todo. Los laboratorios te hacían la prueba, es más, yo la hacía y estaba como a 500 pesos cada prueba. Actualmente, ¿cuánto está en la prueba y qué tan accesible es? Bueno, si me permites tantito, ¿O ahorita es les para comento. pocos? No, de hecho la prueba pues no es tan accesible, no es tan económica, porque la prueba se basa en un estudio de ADN y hacer ese tipo de estudios es costoso en los laboratorios. Tenemos diferentes precios. Supongo que en Costa Rica a lo mejor es un poco más caro que en la Ciudad de México, porque en la Ciudad de México puedes tener más oferta de diferentes laboratorios y el costo baja. Pero en ciudades pequeñas o como Costa Rica, pues los pocos laboratorios que hacen las pruebas pueden dar las pruebas muy caras. El precio puede ir desde 1,500 hasta 6,000, 8,000 pesos por una prueba confirmatoria de COVID-19. Y pues como ven, no todos tenemos ese dinero para poder pagar, ¿no? Pero existen las pruebas de anticuerpos y las pruebas de anticuerpos, aunque son más inespecíficas, son mucho más económicas. Esas se encuentran como en 300 a 600 pesos más o menos. Ahorita les voy a hablar ¿Son acerca de las... suficientes medidas que están realizando? Perdón, Pues ¿de sí, qué? ahorita les voy a hablar acerca de este tema de las pruebas. ¿Cuándo hacerse una prueba de ADN o cuándo hacerse una prueba de anticuerpos? A ver, en cuanto a las medidas que está tomando México, pues al principio puedo decir que hubo un buen manejo del tema de COVID-19, de la transmisión de COVID. Eso de la cuarentena, de encerrarnos, pues tiene un motivo, tiene una razón de ser. La idea era generar una especie de cerco sanitario y evitar la propagación persona a persona de COVID-19. Y había un boletín epidemiológico diario que todos los días nos informaba acerca de la situación de COVID, hacían una trazabilidad de quiénes estaban infectados, qué zonas estaban más infectadas y así. Esa parte me pareció excelente, pero la historia natural del desarrollo de COVID, de esta pandemia, pues en algún momento evoluciona. Entre más personas salgan, pues obviamente va a haber más gente infectada. No podemos guardar a las personas durante muchísimo tiempo, porque si nosotros guardáramos a todas las personas, pues entonces el sistema económico, el sistema laboral de México, que es lo que es la fuente de nuestra economía, pues colapsaría, ¿no? Ahorita estamos teniendo también repercusiones con el sistema educativo, que también al no haber clases presenciales, pues está un poquito más complicado el tema de la educación en México. El abordaje actual, pues se apresuró demasiado a abrir los comercios, sobre todo las tiendas grandes, que son tiendas que si no abrían, pues podría tener repercusiones graves sobre ese tipo de empresas. Un ejemplo son los cines. Los cines en realidad no deberían de estar abiertos porque existe una gran probabilidad de contagio en un cine. Sin embargo, pues muchas empresas que tienen cines, pues si no abren, se pierde la empresa, no tendrían Pero dinero para continuar con ese tipo de... algunos, algunos adaptaron sin autocinemas, ¿no? Se adaptaron. Donde van, por ejemplo, en Sí, Estados claro. Unidos, en Las Vegas, así le hicieron. Me mostraron imágenes de cómo estaban viendo las películas como antes. Es decir, se adaptaron. Ahorita ya todo es Sí, online, ya las campañas, todo, la venta, los envíos, esas empresas sí, han crecido muchísimo. así es. Entonces,
Lo importante aquí es conocer el virus y cómo te puedes infectar. Y en base a conocer el virus y los medios de transmisión, tú puedes adaptar incluso tu local, puedes adaptar tu servicio que estás soportando a la población para evitar el contagio. No significa que tengas que cerrar tu negocio, sino que tienes que adaptar tu negocio para evitar que la gente pues se arriesgue lo menos posible a contraer la enfermedad. Y las medidas pueden ser pues el uso de alcohol en gel, que las personas vayan con la vestimenta adecuada, que porten con el cubrebocas, que se laven frecuentemente las manos, que usen este alcohol en gel continuamente. Y bueno, esas serían las principales medidas para los comercios. El Tan estornudo, solo el etiqueta, todos, ¿no? el estornudo de etiqueta. Si estornudas, pues estornudar sobre tu brazo. Y pues usar Ujú. cubrebocas, esa es la principal medida, la principal y la única medida más importante que tenemos para evitar que la gente se contagie y para detener la propagación del virus es el uso de cubrebocas. Claro Oye, que, ¿recomiendas, ¿sí? perdón, recomiendas quitarse la ropa cuando uno llega? Habían dicho, ¿no? De hecho, había memes que hasta bañaban a la persona cuando llegaba y quitarse los zapatos. ¿Qué tan seguro es, qué tanta verdad tiene de que en tu ropa está pegado el virus? ¿Debes de hacerlo? ¿Qué debes de hacer cuando llegas a tu casa? Bueno, es que todo va a depender de a dónde te dirijas. Cuando sales a pasear, sales a un lugar abierto, sales a un lugar cerrado, con mucha gente o con poca gente. Si sales a un lugar abierto, y casi no estás en contacto con muchas personas, están a una distancia adecuada, su sana distancia, por decirlo así. Entonces, pues no es necesario que llegues a hacer todo un proceso de desinfección y te quites la ropa y te quites los zapatos y te bañes y limpies todo. En realidad, pues ya podríamos entrar hasta el tema de paranoia. Pero si por el contrario fuiste a un lugar muy concurrido, a un espacio cerrado, que tenía ventilación, sistemas de ventilación en este espacio cerrado sin ventanas, sin otra fuente de entrada de aire, y aparte existían muchas personas en esa zona, algunas con cubrebocas, otras sin cubrebocas, entonces sí, es necesario que cuando llegues a tu casa, pues hagas un protocolo de limpieza. Puedes retirarte la ropa si existen partículas virales, si estuviste en contacto con partículas virales, a lo mejor quitarte la ropa es suficiente, suficiente medida para evitar la contaminación, quitarte la ropa, quitar tu cubrebocas, lavarte perfectamente las manos. Si estuviste tocándote la cara, pues lávate la cara. Este, los zapatos, pues ese es un tema controversial. Eh, puede que o sí pueden quedar partículas virales en los zapatos, pero la posibilidad de que te contagies por eso sería muy baja. A menos que tengas niños en tu casa que estén gateando, digámoslo así, que chupen el piso y que se puedan contagiar, entonces pues sí podríamos hablar de que existe una probabilidad de contagio a través de zapatos que traes del exterior. Pero pues la mayoría de las personas pues limpiamos nuestras casas, ¿no? Trapeamos el piso con jabón, con detergentes, pinol, no sé, cualquier otro sistema de limpieza, y con eso sería suficiente para evitar la propagación del virus. ¿Qué hizo China a comparación de otros lados del mundo que pudo disminuir drásticamente la tasa de infecciones, de muerte? Bueno, para empezar, la población asiática es muy disciplinada, a diferencia Ujú. de lo que ocurre aquí con México. Entonces, ellos establecieron unas medidas muy estrictas de contingencia inicial y cerraron fronteras, el uso de cubrebocas fue obligatorio y todas las personas que salían portaban cubrebocas, a excepción de nadie, o sea, todas las personas portaban adecuadamente cubrebocas cuando salían, mantenían las medidas de sana distancia, y entonces esa disciplina que han tenido los asiáticos pues les ha servido muchísimo para contener el virus. Y además de eso, los asiáticos empezaron a hacer sistemas de desinfección masivos, que en México pues no he visto que hayamos aplicado tanto. Utilizaban como tipo bombas de desinfectante para las calles, para
las tiendas grandes, las tiendas departamentales, para las plazas, y hacían una desinfección masiva, eso más las medidas de protección, de seguridad, como son cubrebocas, lentes, usar continuamente gel, alcohol en gel al 70%, lavarse las manos frecuentemente, pues fueron un buen sistema para poder contener la enfermedad. Y las medidas educativas, por supuesto, se les enseñó a la población cómo se tenía que portar el cubrebocas, cuáles son las medidas que tenían que seguir, qué tipo de criterios tenían que aplicar cuando salían de sus casas. Y eso es algo que ha fallado mucho en México. De hecho, como comentó como lo comentó la maestra Crisfield, que dio un tema muy, muy importante la vez pasada que compartí, decía que, por ejemplo, Irlanda, de plano, hacían la prueba de detección a cualquiera las veces que sea necesaria, es decir, el gobierno lo hacía, lo implementaba, ¿no? Parte del cubrebocas, o utilizaban campañas como los influencers, hacer esa concientización, es decir, se adaptaban y utilizaban las herramientas de Internet para decir las medidas y que todos siguieran esos ejemplos y muchas otras más, ¿no? Entonces, pues es muy importante que estemos al pendiente de los síntomas, de cuáles son nuestras manifestaciones clínicas, nuestra historia de salidas, si nos protegemos lo suficiente o no nos protegemos lo suficiente, y pues si existe sospecha de que tenemos COVID-19, les comento que la prueba de ADN es óptima para hacerse en los primeros 3 a 6 días de que se presenta la sintomatología. Aquí tenemos unas grafiquitas. Por ejemplo, nosotros estuvimos expuestos el día 1 con el virus. Fuimos a una reunión y había 50 personas y nos fuimos a bailar y a tomar algo con los amigos y a lo mejor no todos iban lo suficientemente cubiertos y es probable que nos hayamos contagiado. Entonces, el día 1 sería el día de exposición. Si nosotros empezamos a tener síntomas, a partir del primer día de síntomas hasta el 6º día de síntomas, nuestra prueba de ADN nos va a salir positiva si es que tenemos el virus. Pero si ya pasaron más de 9 días de que nosotros presentamos la sintomatología y vimos que no se nos complicó, que a lo mejor y nada más tuvimos un poquito de fiebre o tuvimos tos o un poquito de dolor muscular unos 3 días y de ahí ya no pasó nada, entonces pues ya no es necesario que nos hagamos una prueba de ADN que aparte es tan costosa. Ahí la medida que nosotros tenemos que tomar, si es que queremos asegurarnos y saber si tuvimos la enfermedad, es hacernos una prueba de anticuerpos. La prueba de anticuerpos es una prueba que se hace en sangre, no es necesario que te metan el hisopo hasta la garganta, casi por la nariz. En la prueba de anticuerpos, pues nada más se toma una muestra de sangre y a partir de esa muestra de sangre se puede detectar si tuvimos el virus o no. La prueba de anticuerpos tiene 2 mediciones, una que es la prueba de IgM y otra la de IgG. La de IgM nos dice si nosotros tenemos la infección activa todavía y la prueba de IgG nos dice si nosotros estuvimos expuestos a la enfermedad, si estuvimos expuestos días anteriores al virus. Y podemos saber si tenemos la enfermedad activa o si nuestra enfermedad ya pasó su etapa de posibles complicaciones y ya únicamente serían guardar el resguardo adecuado, los 15 días de resguardo que tenemos que mantener cuando tenemos una infección por COVID-19. Entonces, pues sí es muy importante que nosotros establezcamos un plan de acción, por decirlo así, que qué pasaría si nosotros nos contagiamos. Si nosotros nos contagiamos, si tenemos síntomas, pues qué nos conviene más, quedarnos en casa, salir a trabajar, o qué es lo que nos conviene más si nosotros llegamos a presentar sintomatología. Si tu trabajo es muy necesario, si entra dentro de los trabajos de actividades esenciales y necesitas ir a trabajar aún con la enfermedad, pues lo mejor es que te cubras lo suficiente para no contagiar a más personas. Existen muchos casos en los que en el trabajo te pueden justificar una falta por COVID-19, pero existen otros casos en los que a lo mejor y nada más te justifican 3 días
y pasan esos 3 días y tú sigues teniendo la enfermedad, porque la vas a seguir teniendo por lo menos unos 15 días más en los que puede ser contagioso. Puedes contagiar a otras personas. Entonces, hablemos un poco sobre la vacuna. Se dice que México y Argentina están uniéndose con el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, sacando una vacuna, así como la India y Reino Unido también están en la elaboración, en la prueba de la vacuna, ya en fase 2. Brasil y África están en fase 3 y comentas que Rusia ya está en fase 3 también, ¿verdad? Dando una fecha de ya tener libre para aplicar esa vacuna para mayo a junio de 2021. Hay una pregunta muy importante respecto a eso. ¿Qué tan fácil es como hacer, no es fácil hacer una vacuna, ¿verdad? ¿Qué tan factible es para que esté lista en esos meses? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, como ¿Qué se saben, necesita? ¿Cuánto tiempo para sacar una vacuna realmente? para realizar una vacuna, pues no es una tarea sencilla. La verdad es que los investigadores están realizando una tarea pues muy, muy buena de tratar de sacar modelos de vacunas en el menor tiempo posible. Normalmente el periodo de realización de una vacuna puede llevar hasta 10 años y ahorita estamos viendo que fabricaron vacunas en 6 meses, a un año a lo mucho se planea que se termine de fabricar estas vacunas. Entonces, el trabajo que están haciendo los investigadores es un trabajo pues muy apresurado. Existen diferentes vacunas que se han desarrollado en diferentes países. Algunas están en diferente parte del proceso de desarrollo. Algunas se encuentran ya probándose en humanos, que esa es la fase clínica, la fase de investigación clínica, y existen otras vacunas que están en etapa de desarrollo, que aún no se han probado en humanos, que a lo mejor ya se empezaron a probar en animales y vieron que fueron efectivas. Ahorita tenemos pues unas 2, 3 vacunas que ya se encuentran en investigación clínica. Sin embargo, la investigación clínica, que es la prueba de la vacuna en humanos, pues es una etapa, si no es que la etapa más importante del desarrollo de una vacuna. ¿Por qué? Porque en esta investigación clínica se va a probar si la vacuna es eficiente. Y otro tema es que además de que se prueba si la vacuna es eficiente, se va a medir los efectos adversos que pudiera generar a la salud de los pacientes. Y esto es muy importante porque aunque la vacuna sea buena, si te va a generar más efectos adversos, pues entonces esa vacuna se tiene que descontinuar, no se puede seguir fabricando, se tiene que mejorar o se tiene que detener su producción, porque puede existir una posibilidad de complicaciones por la vacuna. Entonces, diferentes países ahorita van en etapas diferentes donde se ya están probando la vacuna en humanos, pero no podemos saber qué es lo que va a pasar con estas vacunas, porque todavía se están investigando, todavía se están probando, se están tratando de medir los efectos adversos sobre los pacientes y bueno, es un tema que puede ser muy largo, que no sé si vieron noticias anteriores que una vacuna se detuvo porque vieron un paciente que presentó efectos adversos a nivel sistémico y entonces detuvieron la producción de la vacuna. ¿De dónde era? No recuerdo qué, Para no ir. no recuerdo qué vacuna era, pero con un paciente dentro del ensayo clínico, con un paciente que tenga una repercusión a su salud grave, ese es motivo suficiente para detener la producción de la vacuna. Entonces, sí, muchas veces no están tan muertos ni atenuados esos virus para que den inmunidad, ¿no? Se producen peores cosas. O la enfermedad misma, ¿no? Es que existen diferentes tipos de vacunas. Algunas sí son de virus atenuados y otras son de antígenos, de ADN. Existen muchos modelos, muchos tipos de vacunas. Y pues cada tipo de vacuna tiene su riesgo a la salud. Entonces, esa etapa de desarrollo en la cual se están probando en humanos, pues es una etapa crítica. Estamos ahorita en una etapa crítica para la evaluación de las vacunas. Y si no se hace cuidadosamente, entonces existe riesgo de que la vacuna tenga repercusiones sobre la salud de los pacientes. ¿Y qué es lo que queremos? Sí, ya queremos la vacuna, pero hay que asegurar que la vacuna sea completamente segura para los pacientes. Entonces eso lleva su tiempo
lo más probable es que las mejores vacunas sean las vacunas que se desarrollaron con suficiente tiempo, que tuvieron una fase clínica con una gran cantidad de pacientes y un menor número de efectos adversos, menores. Y yo creo que... Sí, las secuelas son fuertes, ¿no? Ya no puedes oler, ya no puedes respirar, bien, ya pasa lo peor, pero te queda eso. Sí, entonces, Daño a todos los órganos, ¿no? así es, a nivel sistémico. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de las vacunas. Pues van a salir en su momento. Ahorita no sabemos, no podemos saber si ya va a salir una vacuna o no, porque están en esa etapa en la cual se están evaluando en humanos. Algunas ya prometieron que van a salir para marzo, para abril, algunas incluso ya prometieron que van a salir para noviembre, diciembre, pero se siguen evaluando efectos adversos, se siguen evaluando en humanos. Y existe la posibilidad de que alguna genere efectos adversos y hasta ahí llegó su producción. Entonces hay que esperar a ver qué es lo que pasa con esto de las vacunas. Se dice que estamos por tener una segunda oleada, ¿no? ¿En qué fase estamos ahorita, virus? ¿Tres, cuatro? ¿En cuál está? Estamos en la 4, me parece, no estoy bien segura, pero sí existe riesgo de infección, de reinfección, perdón, porque al principio se tuvieron unas medidas de seguridad muy buenas, se tuvo aislamiento, se tuvo más difusión, más comunicación acerca de las medidas de protección para COVID y ahorita como que han relajado un poquito más ese tema. Ya se abrieron muchos comercios, ya no hay tanta difusión acerca de cómo prevenir la enfermedad y eso pues puede generar repercusiones. Yo creo que existe una posibilidad bastante grande de que haya un rebrote, como ha ocurrido en otros países como es España, en los cuales pues empezaron a relajar las medidas y empezaron a observar que incrementaban el número de casos de COVID-19. ¿Qué Entonces, pues hay que estar acciones al tú pendiente acerca recomiendas de... hacer para prevenir esto? Si esto va a continuar, si eres un comerciante, ¿qué hacer? ¿No? Si tú sales a la calle para comprar algo, ¿cómo disminuir tu riesgo? Pues con las medidas de protección que nos indican ya en comerciales, en la televisión, estamos bombardeados de esa información. Entonces, lo indispensable aquí es que nosotros utilicemos el material de protección adecuado, que usemos cubrebocas, que no solamente sean cubrebocas de tela, que sean cubrebocas que nos aseguren que sí nos pueden proteger contra la enfermedad, eh, que nosotros utilicemos, si es necesario, mascarilla, incluso lentes, que tratemos de mantener la distancia. Eh, si nosotros mantenemos una distancia adecuada, aún con pacientes que pudieran estar infectados cercanos, pues vamos a disminuir muchísimo el riesgo de contagio. Entonces hay que tratar de mantener la distancia, de no meternos en zonas donde hay muchísima gente y si nos metemos en esas zonas porque necesitamos hacer algo, entonces protegernos lo suficiente. Usar cubrebocas. ¿Qué panorama se dice? Si vamos a contar con el virus, si vamos a vivir así siempre, ¿qué se dice en la ciencia? No, bueno, eh, a lo largo de la historia hemos tenido diferentes tipos de pandemias y algunas pues se concluyen, tienen una fase de actividad, una fase en la que hay un mayor riesgo de contagio y llegan a disminuir sus contagios con el paso del tiempo. En el caso de COVID-19, pues el comportamiento es muy distinto. Aquí en esta enfermedad no se adquiere lo que le llaman inmunidad de rebaño, que quiere decir que cuando ya todos están contagiados, generan anticuerpos contra el virus. En este caso no, o sea, el comportamiento inmunológico es un poco distinto. Y entonces, pues existe la posibilidad de que nosotros nos volvamos a reinfectar, en que tengamos rebrotes y que continúe la pandemia durante mucho tiempo. Incluso hay investigadores que dicen que la pandemia, bueno, el COVID-19 más bien, llegó para quedarse. Y va a ser algo así como la influenza, que la estamos viendo estacionalmente cada invierno. Entonces, ahorita el único mecanismo de control que tenemos para esta epidemia van a ser las vacunas, que es una ventaja que no se tuvieron en otras pandemias, bueno, hablando de, Así por es. ejemplo, la gripe española. Entonces, O la tenemos la ventaja bubónica, de ¿no? que Se los llevó la mitad del gobierno mundial que entonces, ¿no?
Ajá, y entonces en ese tiempo pues no había tanta tecnología. La ventaja que tenemos ahorita es que pues distintas empresas, distintos países están desarrollando muy buenas vacunas y pues va a llegar un momento en que estas vacunas ya sean liberadas, no hay que desesperarnos, todo lleva su tiempo. Estas vacunas van a salir al mercado y pues poco a poquito se va a ir disminuyendo un poquito la infección por COVID-19. Pero hasta ahorita pues en estos momentos podemos decir que no, que la situación sigue igual. Hay que esperar qué es lo que ocurre con las farmacéuticas y con las vacunas. ¿Tienes algo más que contarnos? Bueno, les voy a platicar acerca del proyecto que estamos haciendo en el laboratorio. Ahorita estamos Ujú. investigando COVID-19. Este es el proyecto de investigación, lo estamos haciendo en colaboración con algunos hospitales de Morelia, de la Ciudad de México, incluso de Jalapa, Veracruz, con los cuales estamos colaborando para poder tener información acerca de los pacientes que se encuentran en estado crítico de la enfermedad. Y lo que queremos hacer aquí, pues son paneles genéticos que nos ayuden a predecir la mortalidad por COVID-19 y que nos ayuden a averiguar cuál va a ser el pronóstico de estos pacientes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, un individuo, un joven, le tomo muestra de ADN, puedo hacer esta prueba para investigar si ese joven va a presentar la forma severa de la enfermedad y si tiene un riesgo de mortalidad. Incluso, aunque aparentemente sea una persona sana, existen personas que son sanas, que se ven aparentemente sanas y que pueden tener complicaciones por COVID-19. Entonces, lo que intentamos hacer es investigar en el ADN para ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que a nivel molecular está pasando en estas personas que tienen la forma grave de la enfermedad. El proyecto se llama Búsqueda de variantes alélicas en genes relacionados con la fisiopatología de COVID-19 y su aplicación para el desarrollo de paneles genéticos con un valor pronóstico de la enfermedad. El objetivo de este trabajo pues, es generar paneles genéticos que nos ayuden a identificar en el ADN pues, cuáles son los mecanismos que hacen que se complique la enfermedad. Y para ello utilizamos una plataforma que es esta, que es espectrometría de masas maldito, que es una herramienta con la cual pues, ya hemos trabajado durante un suficiente tiempo y ya tenemos prácticamente la prueba lista para trabajar. ¿Para Y cuándo ya va a estar listo? Ya ahorita se están trabajando algunas muestras. La muestra que nosotros tomamos son muestras de expectoración en los casos de los pacientes que ya se encuentran intubados, los pacientes que se encuentran ya hospitalizados, pues tomamos muestras ya sea orofaringias a través de hisopos o ya sea expectoración o otros fluidos biológicos que podamos tomar de los pacientes que se encuentran ahorita hospitalizados con la forma grave de COVID-19. Y vamos a tener una población control. Esa población control van a ser pacientes con COVID-19 que van a ser asintomáticos. Entonces queremos ver las diferencias a nivel genético entre una persona que es asintomática y una persona que presenta una complicación severa de COVID-19 para ver qué es lo que está generando que ese paciente se complique. Y pues la demanda que vamos a abordar, que son una de las demandas que estableció México para el desarrollo de investigación sobre COVID-19, pues es la validación de biomarcadores clínicos que sirvan para el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad y que nos sirvan para predecir la mortalidad o las diferentes etapas de la infección de COVID-19. Entonces, ahorita estamos trabajando con esto. Planteamos que en aproximadamente 6 meses ya tengamos los resultados de la investigación. Queremos trabajar con una población, una N bastante grande, y pues todo va a depender de qué tan rápido trabajemos en el laboratorio, pero la prueba ya está básicamente implementada y ya tenemos las colaboraciones con los hospitales que nos van a permitir el acceso a las muestras. Qué bueno, qué bueno. Ojalá podamos detectar el riesgo antes de que pasen a mayores. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Fabiola, por haberte dado tiempo. Yo sé que eres muy ocupada, que eres investigadora, maestra, tienes muchas cosas las cuales atender y este tema del COVID no se queda atrás. Muchísimas gracias por tu tiempo, por toda tu aportación, por haber estado aquí, compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias. Y gracias a todos por ver este tema.
se grabó debido a que en el horario es cuando la doctora Fabiola puede más atendernos. Entonces, si tú estás en una situación de alto riesgo, no solo porque sea tercera edad, tienes diabetes, hipertensión, ya escuchaste que si eres joven también tienes un riesgo de reinfección. Entonces, no dejes desapercibida esta información, compártela por favor. Y bueno, continuamos con más para darnos esa prevención, que no solamente nosotros con esos cambios de hábitos, con esa concientización podemos lograrlo, que no es broma todo esto, es para nuestro bien, para el de nuestros hijos, y como sabes, esto va a continuar. Entonces, qué mejor que tener la información.